Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy voy a empezar el podcast lanzándoos una pregunta y es, ¿alguna de vosotras ha sentido o siente que tiene la necesidad constante de gustar a todo el mundo? Si has respondido que sí o conoces a alguien que la ves ahí, yo te invito a que te quedes a escuchar este podcast porque hoy justamente vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre cómo dejar de querer gustar a todo el mundo. Pero antes, llevo unas semanitas dándoos la bienvenida a todas las personitas que os estáis sumando a este podcast y es que estamos súper agradecidas de que estéis llegando tantísimas personas y me gustaría simplemente recordaros y presentarnos, ¿no? Y contaros quiénes somos. Nosotras somos estupendas y somos un centro de psicoterapia, aunque en realidad hacemos muchas cosas, hacemos divulgación, podéis vernos en Instagram, en este podcast, un blog maravilloso que también tenemos y publicamos todas las semanas. Aparte tenemos un retiro maravilloso y tenemos psicoterapia, hacemos psicoterapia tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid. Y bueno, siempre decimos, ¿no? Somos Estupendas es ese espacio para mirar hacia adentro y florecer, así que para todas aquellas que quizá nos estéis escuchando en este momento y de alguna manera sintáis que necesitáis ayuda de la forma que sea, pues bienvenidas a este espacio y espero de corazón que os podamos aportar todo lo que necesitéis en cada momento, en cada etapa de vuestra vida. Y hoy vamos al lío, ¿no? Con este tema, con una compañera con la que nunca había grabado, a pesar de que ella forma parte del equipo presencial de Barcelona desde el principio, desde hace 2 años. Y está aquí conmigo, así que buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, Yaiza. Pues muy contenta, la verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de estar aquí, así que muy agradecida. Pues mira, yo agradecida de que estés aquí. ¿Qué pienso? Vaya tú, que no hemos grabado podcast en 2 años sí, que llevamos juntas. Sí, total. No tiene perdón. Pero es un tema muy guay para iniciarse en este mundo del podcast. Yo creo que sí, que es un temón. Además, cuando yo elijo los podcasts, es algo que he explicado más de una vez, pero cuando elijo los podcasts lo hago en base a cosas que me pasan a mí, a cosas que me han pasado a mí o a cosas que le pasan a personas de mi entorno. Y con este tema, con esta cosa de gustar a todo el mundo, me he dado cuenta de que nos pasa a muchas. Es muy, muy común. Y me apetecía grabar este podcast para que pudiéramos llegar a entender la complejidad que es ese gustar a todo el mundo. Porque así de primeras pensamos que es una tontería, pero es muy complejo. Así que qué guay que estemos aquí hablando sobre esto. Sí, total. Pues siempre empezamos desde el principio, pero antes hablábamos, Andrea y yo, que gustar a todo el mundo no es algo que tenga una definición como tal. Es lo que es. Entonces vamos a ir directamente al origen. Y a mí me gustaría saber, Andrea, de dónde nace esta necesidad de querer gustar a todo el mundo. Pues mira, Yaiza, como tú dices, es una necesidad, ¿no? Entonces, es una necesidad humana. ¿Por qué? Porque al final tiene que ver con el deseo de querer conectar con el otro, ¿no? De querer ser validado, de querer ser visto, de querer ser aceptado, ¿no? Por un grupo social, socialmente nos necesitamos, ¿no? Y quien diga lo contrario, pues, ¿no? Entonces, es como una cierta forma de supervivencia. Entonces, esto es en parte sano, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo empieza a ser un problema? ¿Cuándo empieza a ser algo dañino? Algo de lo que nos tenemos que preocupar. Cuando vivo por y para gustar a los demás. Cuando mi vida se rodea de eso, ¿no? Gira en torno de eso. Cuando me acerco más a los demás que a mí mismo, ¿no? Que a mí misma. Cuando me genera muchísimo malestar, cuando me genera mucho sufrimiento. Todo esto es cuando estamos viendo que aquí hay alguna cosa que hace falta revisar, ¿no? Entonces, el origen de todo esto, pues yo creo que es necesario poder revisar nuestra historia y nuestras experiencias de vida, ¿no? Las cosas que nos han pasado, por las cosas por las cuales hemos transitado a lo largo de nuestra vida. Entonces, me gustaría quizá empezar explicando, ¿no? Que desde la infancia, desde que somos niños, nacemos como en un contexto concreto, ¿no? En una sociedad, en una familia, ¿no? Que pues siempre queremos, desde pequeños, que queremos ser vistos por papá y mamá, claro, ¿no? Desde la mirada de ellos y también un poquito a través de las expectativas que tienen nuestros padres, ¿no? De nosotros. Entonces ahí nos vamos como conformando una idea del mundo y una idea de los demás.
y vamos aprendiendo poco a poco qué se espera de nosotros, ¿no? Entonces, pues a raíz de irnos relacionando con los demás, ¿no? Llegamos a la adolescencia y quien no ha visto una peli porque la ha visto mi compañero, mi amigo, ¿no? Quien no ha seguido un grupo de música porque ahora es lo que está de moda. Entonces siempre estamos como constantemente queriendo encajar un poquito, ¿no? Y esto es normal. Hasta que llegamos a la edad adulta, ¿no? Y es cuando ya tenemos conformada nuestra identidad y quizá no necesitamos tanto que nos validen, evidentemente sí, ¿no? Pero hasta cierto punto, ¿no? Porque ya somos capaces de definir nuestros valores, de diferenciarnos del otro, de luchar como por nuestras convicciones, ¿no? Claro. Y no necesitamos, entonces, pues podemos como tomar distancia de eso. ¿Qué pasa cuando de adultos descubrimos que eso no está pasando? Que sigo queriendo gustar a los demás, sigo viviendo por y para los demás, ¿no? Aquí es cuando pues tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Y de dónde viene? O sea, cuando ahora como adultas, porque mientras lo estás diciendo, claro, yo tengo una persona cercana, que para mí es el máximo referente de persona que quiere gustar a los demás todo el rato. Aunque no lo voy a ver algo como tan lejano, me ha pasado a mí y me pasa en cierto modo. De hecho, me abro. 2023 para mí fue el año de verme, de ver mi máscara. Hice un par de experiencias personales que benditos y santos retiros cuando son terapéuticos, al menos para mí lo han sido, ¿no? Que te permiten verte con todas aquellas cosas que no te gustan tanto de ti, que es como la parte fea, ¿no? La parte oscurita. Y me di cuenta de que yo pensaba que esto ya no formaba parte de mí y de repente me vi queriendo gustar todo el rato. La diferencia es que hace unos años, para mí, el querer gustar a todo el mundo tenía más que ver, tenía más que ver con una parte más superficial que quizás la que trabajé. Y ahora tiene que ver con unos mecanismos macabros y neuróticos que me llevan a hacer cosas muy feas y muy incómodas con tal de gustar. Y, tía, es una mierda. O sea, me estoy dando cuenta de que puede llegar muy lejos este querer gustar. Me encuentro con dificultades a la hora de tomar decisiones en mi trabajo, me encuentro con dificultades en mis relaciones, en mi relación de pareja, con mis amistades. Pues eso, de que me doy cuenta de esa parte neurótica mía, de que la cago y me hago daño por esa mierda de gustar y gustar y gustar y gustar. Y que me hace incluso, he visto relaciones, personas cercanas que quiero tambalear la relación por esa parte neurótica mía de gustar todo el rato. Claro, ¿no? Y aquí es un poquito, entiendo que te genera como mucho malestar, ¿no? Y es como si perdieras casi la idea de ti, de quién eres, de muchas veces, ¿no? Nos puede pasar eso. Claro, ¿no? Aquí yo iría como a hablar un poquito de heridas. De heridas, ¿no? Cuando decía, ¿no? Mirar como nuestras experiencias y un poquito como nuestra historia, cuando nos preguntamos de dónde viene esto, tenemos que revisar nuestra historia personal, ¿no? Entonces, puede partir de una herida el deseo de querer gustar constantemente al otro y a todo el mundo y encajar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede generar esta herida? Esta herida puede venir de algo como una experiencia de rechazo pasada, ¿no? Haber pasado o haber tenido en el pasado experiencias de rechazo, ¿no? Por parte de los demás. Como por ejemplo, algo tan doloroso como haber sufrido bullying, ¿no? Claro. El haber sido constantemente humillado y denigrado por el simple hecho de ser como eres. Esto es súper doloroso, ¿no? Entonces yo ahí, delante de esa experiencia tan macabra, como has dicho tú esa palabra, ¿no? De rechazo del otro o de los demás hacia mí, yo empiezo como a generar otro yo. Claro. Una otra persona, ¿sí? Esa persona que encaja en lo que los demás esperan, de lo que es aceptado, de lo que es validado. O sea, me pierdo totalmente, ¿no? Entonces pueden hacer de esa herida, ¿no? De haber recibido pues, un acoso, ¿sí? O bullying.
puede incluso también partir de heridas que se han creado en nuestra familia. Por ejemplo, ¿no? Si nuestros padres han sido muy intransigentes con nosotros, en el sentido de que se ha castigado mucho la diferencia de opinión, ¿sí? Como que al final es ser castigado por lo que piensas, que es lo que eres, ¿no? O sea, un poquito como tu esencia. Si de alguna manera he tenido unos papás un poco intransigentes, también pues puedo haber aprendido a complacer, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se espera de mí, no? Que yo piense esto, pues, hacia aquí, ¿no? Me voy. O incluso a veces para evitar un malestar en nuestros padres. Típica frase, ¿no? Que hemos oído alguna vez, que nos han podido decir bueno, te dejo ir a esta fiesta, pero que sepas que voy a estar sufriendo muchísimo hasta que vuelvas. Ostras, ¿no? Es como ir a esta fiesta hará que mi madre o mi padre quizá no duerman toda la noche. Esto va a generar mucho malestar, ¿no? El hacer lo que yo quiero va a generarse malestar. O cuando hago alguna cosa y alguna de mis conductas hace entrar en cólera a alguno de mis padres. Claro. Estoy dañando al otro. Entonces aquí también aprendo pues para no dañar, pues bueno, pues me daño a mí, ¿no? Y me pierdo yo, ¿no? No hago eso que yo deseo hacer o no soy como quiero ser. Alejándonos así al final de la esencia, ¿no? Totalmente. Perdiendo la autenticidad. Tal cual. Me gustaría lanzaros una pregunta a las chicas, personitas que nos estáis escuchando, a todas vosotras. Si nos estáis escuchando desde Spotify, podéis, por favor, a quien le apetezca, por supuesto, ¿no? Compartir con nosotras si sentís esa cosa de querer gustar a todo el mundo. De verdad que nos encantará leeros y siempre decimos que es muy bonito, ¿no? También poder leer a otras personas que se puedan encontrar en la misma situación que nosotras. Os leeremos con cariño y también, pues eso, ¿no? Nos permite pues, que veamos también lo que han ido compartiendo otras personas. Y a ti, Andrea, me gustaría preguntarte de qué forma nos puede afectar a nivel relacional, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel corporal, o sea, de cualquier manera, el hecho de vivir queriendo gustar a todo el mundo de manera constante. Pues, aparte de tener una vida muy cansada. Sí, totalmente. Es muy agotador, muy agotador. Y realmente nos afecta totalmente a nuestra calidad de vida, a nuestro día a día. Afecta, para empezar, a nuestra autoestima, ¿no? A la forma en la que nosotros nos validamos y nos vemos a nosotros mismos. Afecta al desarrollo de nuestra autorrealización, ¿no? Como seguir nuestros valores, nuestras metas, nuestros objetivos, seguir como al fin y al cabo nuestro camino, ¿no? También lo que decía antes es perder esta autenticidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que afecta la idea del yo. ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, si constantemente trato de encajar y amoldarme a los demás y a lo que los demás esperan de mí, ¿dónde quedo yo, no? Porque al final soy de los demás, no de mí mismo, ¿no? Entonces nos agota mentalmente, nos genera muchísima frustración, claro. Porque aunque queramos, no vamos a gustar a todo el mundo. Es muy frustrante, ¿no? Constantemente el querer gustar a todo el mundo y además porque también tiene doble sentido, ¿no? No voy a poder gustar a todo el mundo y además me estoy perdiendo a mí. Estoy perdiendo la autenticidad, ¿no? De lo que soy. Incluso te diría que nos puede llevar a situaciones donde nos podamos sentir en situaciones de abuso, de maltrato, ¿no? Caer en situaciones donde las personas acaben como manipulándonos, incluso maltratándonos, ¿no? Porque estamos como a merced del otro. Y eso es muy peligroso. Joder. Me conecta mucho también con la espontaneidad, ¿no? Cuando conoces a una persona, no sé si te ha pasado, pero hay gente como que tiene una cosa, ¿no? Que tiene un flow y que te enamora y que te cautiva. Y para mí eso tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa espontaneidad, con ese estar conectadas. Yo siempre digo, me encantaría ser un poco Punky Brewster de repente en mi vida, ¿sabes? O sea, como esa cosa de... ¿Sabes? Hay veces como que ves gente que...
que socialmente no están bien vistas, ¿no? Pero que de repente es una persona que anda descalza o que viste como le da la gana, de forma como estrambótica, ¿no? O que se atreve y para mí tiene mucho que ver con lo contrario, con el querer encajar todo el rato, ¿sabes? Con el no permitirte, tía, pues que a lo mejor a ti te apetecería ponerte eso, o a ti a lo mejor te apetecería decir tal cosa, y no lo haces porque, o sea, el mecanismo de cansado también está en pensar todo el rato qué quiere el otro, Claro. escuchar o ver de ti, Sí, sí. ¿sabes? En plan, ¿qué me pongo, qué digo, qué hago? Claro. Para que sea lo que el otro espera. Sí, sí, totalmente algo como muy estructurado, muy controlado, ¿no? Como si hubiera una forma de tener que actuar o que hacer, y es eso, perder totalmente la autenticidad. O sea, perdona, la espontaneidad, Sí, ¿no? sí. El ser espontáneo, el ser uno mismo, el sin estar condicionado, ¿no? Por pues voy a llegar aquí, voy a decir esto, voy a hacer esto, ¿sí? Y, o sea, es perder eso, ¿no? Tal y cual. eso es... Y es curioso porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, Andrea, pero yo me he dado cuenta de que justamente lo que nos permite acercarnos a los seres humanos, a las personas y construir relaciones saludables, tiene mucho que ver con ser nosotras, con todo lo que eso implica, Sí. con las cosas buenas y las cosas que son una mierda de nosotras. Pero tiene que ver con eso. Cuanto más intentamos estar encajando, más nos alejamos de como esa cosa de ¿y por qué no encajo con la gente? ¿O por qué la gente no acabo como de generar relaciones? Tía, porque eres muy pesada, ¿no? Que estás todo el rato a ver qué Claro. dices para quedar bien. Claro, como que no te permites ser tú. Claro. Claro. Y esto se nota también, ¿no? O sea, cuando alguien nos está permitiendo ser uno mismo y está como muy... Encorsetado. Sí, totalmente. Encorsetado. Ujú. Cuánto dolor, por eso. Sí. Detrás de querer gustar todo el rato. Pues sí, sí, totalmente. Para las personas que nos estén escuchando, porque al final el podcast va de cómo dejar de querer gustar a todo el mundo, ¿no? Hasta Sí. aquí hemos hecho como este mapa de un poco qué nos puede traer hasta aquí, de qué manera nos puede afectar en nuestro día a día. Pero para aquellas personas, Andrea, que nos estén escuchando y digan, ok, lo acepto, que ya felicidades, porque no es fácil. No, es el primer paso. ¿Qué podemos hacer? O sea, si yo me pongo delante tuyo y digo, bueno, muy bien, Andrea, reconozco que yo tengo una necesidad imperiosa de querer gustar a todo el mundo todo el rato. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues mira, lo primero de todo es lo que has dicho, ¿no? Lo he identificado. Yo siempre digo lo mismo, para poder cambiar algo primero tengo que identificarlo, ¿no? Entonces, primero de todo, identificarlo, ¿no? Tiene que ver con reconocer que me está pasando eso. Entonces, una vez yo he reconocido que esto, vale, sí, ok, me está pasando esto me estoy sintiendo identificada, ¿no? Con esto que estamos hablando. Entonces, luego viene un poquito el ¿de dónde viene esto? ¿No? El buscar lo que decíamos antes en nuestra historia, en nuestras experiencias. Y a veces, muchas veces, eso pasa por hacer un proceso terapéutico. Por conocer nuestra historia, por verla, por ver nuestras heridas, por ver cómo las podemos sanar, ¿no? Y entonces esto lo que al final ver que me está generando muchísimo malestar y lo que necesito es poder estar en paz conmigo mismo. Luego yo creo que es muy importante también, tiene que ver, una vez ya lo he identificado, ya he visto mi historia vital, ¿no? Mis experiencias, mis heridas, las he reconocido, las he visto, las he como cuidado, ¿no? Luego tiene que ver con recuperar tu lugar, porque lo has perdido, ¿no? Entonces tiene que ver con validarte a ti mismo, diferenciarte del otro, todo esto que hablábamos, ¿no? Que de cuando de adultos ya pues hemos creado nuestra identidad, pues todo esto está como que podemos hacerlo, ¿no? Pues si no hemos podido hacerlo por alguna cosa, ¿no? Pues es el momento de poder diferenciarme del otro, de aprender a decir que no, también a poner límites, tiene que ver con esto, ¿no? También porque un poquito algo que antes no quería comentar también es eso, ¿no? Como que esto, el querer gustar a todo el mundo es una tendencia, es una forma, por así decirlo, de autoexigencia y de perfeccionismo, ¿no? Que son dos de las tendencias que actualmente hay en nuestra sociedad. Claro. ¿No? Entonces, el poder poner estos límites, ¿no? Con el otro,
y trabajar sobre todo pues, en tu autoestima y en el autoconcepto, ¿no? que tienes de ti. Y por último tiene que ver con aceptar. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿No? Aceptar quién soy, aceptar cómo soy y estar en paz conmigo misma, ¿no? con la idea de mí y de lo que soy. Entonces, pues... Qué menudo viaje, ¿eh? Menudo viaje, totalmente. Contado así parece fácil. Sí, totalmente. Pero no lo es. Y yo he encontrado, si me dejas como, Yaiza, que pueda como leer un poema 100%. que lo ilustra como muy bien esto, ¿no? Es un poema de Fritz Perls, ¿vale? Que es como el creador de la terapia Gestalt. Y dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o algún punto nos encontramos, es maravilloso. Si no, no puede remediarse. Me falto de amor hacia mí mismo cuando en el intento de complacerte a ti me traiciono y falto de amor hacia ti cuando en el intento de que seas como yo quiero, o sea, intento como que seas como yo quiero en vez de aceptarte como tú eres. Tú eres tú y yo soy yo. Y me ha encantado, ¿no? Porque creo que sí. representa como muy bien esto. Y yo creo que es un tema bidireccional el gustar a todo el mundo, porque por una parte es cómo dejar de querer gustar al otro y por otra parte creo que también tendríamos que reflexionar de cómo dejar de querer que el otro sea como yo quiero para encajar conmigo. O sea, es totalmente bidireccional esto. Aún no estoy preparada para contarlo, pero me acabas de dar un tortazo, Andrea. Me acabas de dar un tortazo interesante. Es importante esta pregunta, yo creo, ¿no? Porque a veces es como, vale, ¿cómo dejo de gustar, cómo quiero dejar de esto, ¿no? De gustar al otro y esto. Pero a veces es como, vale, ¿y cómo trato también de que el otro no encaje en mí? Porque a veces no todo el mundo va a encajar con nosotros y está bien. Es que es necesario. Yeah. Es necesario. Porque a veces incluso nos pueden gustar personas, ¿no? Pero luego no encajamos con estas personas. Estas personas no encajan con nosotros, ¿no? Por cómo somos. Entonces a veces es como, hay que aprender a decir, pues pongo distancia, pues te quiero desde la distancia, porque me gustas, me gusta cómo eres, pero en la forma en la que interaccionamos tú y yo, nos hacemos daño. Yeah. Y a veces hay que también aprender a soltar. Pues vaya tú que bien acaba el podcast así. No me viene nada bien, Andrea. Vamos a hablar de otra cosa. Cambiamos de tema. Bueno, yo creo que todo lo que nos haga reflexionar, Yaiza, es súper interesante y súper bienvenido. De verdad que sí. Y además siempre digo, me siento súper privilegiada de tener siempre la entrada a la primera fila de este podcast. O sea, yo lo he dicho al principio, ¿no? Todas las personas que no paran de llegar a este podcast y la cantidad, de verdad, de personas que nos escucháis, que es una salvajada, o sea, en la vida me lo hubiera podido imaginar. Seguro que disfrutan tanto como yo o más, seguramente, pero es que vivirlo desde aquí, es que estar delante desde... Sí. Yo pienso, así estoy, que acabo cansada de grabar los podcasts porque me dais un tortazo tras otro. Mi mente no para de pensar, acabo agotadísima. Porque decís tantas cosas que es imposible mientras habláis no estar revisándose. Y es una de las cosas que más me fascina de este formato y es lo que pienso que hacen las personas que nos escuchan, ¿no? Que todo lo que hayas podido compartir ahora, me imagino a esa persona pues mientras conduce o con los auriculares yendo al trabajo, dándose un paseo, y cómo se empiezan a movilizar cosas aquí dentro, ¿no? Como cada palabra, cada frase que dices algo que me conecta y es como... Y nunca más vuelves a ser la misma, tía. Cuando hay algo en ti que se ha movido, que ya no puedes ignorarlo. Es que la incomodidad al final es lo que nos hace salir de nuestra zona de confort. Y si nuestra zona de confort no es de confort, bienvenida sea esa incomodidad. Total. Andrea, gracias de corazón por todo lo que has compartido. Gracias a ti, Yaiza. Ya pues volver a este podcast. Yo encantada. Ahora ya sí, ¿eh? Ahora me ha gustado mucho, sí. Qué bien, pues muchísimas gracias. Y a vosotras, un domingo más, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también por seguirnos en Spotify, porque eso nos permite que podamos avisaros, no nosotras,
Spotify, de que hemos subido un nuevo podcast. Aún así, simplemente os recordamos que nos vemos y nos escuchamos todos los domingos a las 11 de la mañana y que mientras tanto podéis vernos y seguirnos la pista en todos lados como Somos Estupendas, en Instagram, en TikTok, en la web, en YouTube. Somos muy pesadas con los contenidos, hacemos muchísimas cosas y por supuesto, si alguna de vosotras en este podcast ha sentido que algo se ha movido en ella y que quizá es un buen momento para pedir ayuda, aquí estamos. Siempre agradecemos que nos escribáis por el medio que sea y pues que mira qué pedazo de equipo de maravillosas psicólogas somos para poderos acompañar en vuestros procesos. Así que nada más, os mando un abrazo enorme. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!